Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 157. Alyosha abrió tímidamente la puerta y entró en la celda del Starets, donde ahora estaba instalado el ataúd. Aparte del padre Paisi, que estaba leyendo en solitario el Evangelio junto al féretro, y del joven novicio Porfiri, quien, agotado por el coloquio de la noche anterior y por los afanes de la jornada, dormía en la otra habitación. En el suelo, con profundo sueño de la juventud, no había nadie más en la celda. Aunque oyó entrar a Alyosha, el padre Paisi ni siquiera le dirigió la mirada. Alyosha fue a un rincón a la derecha de la puerta. Se puso de rodillas y empezó a rezar. Su alma estaba colmada de sensaciones, aunque de una manera confusa, y ninguna destacaba. Ninguna se hacía notar en exceso. Al contrario, unas sensaciones desplazaban a otras en una especie de rotación suave y regular. A pesar de todo, había dulzura en su corazón y extrañamente eso a Alyosha no le sorprendía. De nuevo se encontraba en presencia de aquel ataúd donde estaban ocultos los restos de quien había sido tan precioso para él. Pero en su alma ya no quedaba nada de la pena lacrimosa, sorda y lacerante de aquella mañana. Al entrar, había caído de rodillas ante el féretro como ante un santuario, pero la alegría resplandecía en su cabeza y en su corazón. Una ventana de la celda estaba abierta, el aire era puro y fresco. El olor tiene que haberse hecho más intenso para que haya decidido abrir la ventana, pensó. Pero ni siquiera esta reflexión en torno al tufo pestilente que tan atroz y denigrante le había parecido hace unas horas, despertó en él la angustia ni la indignación de antes. Empezó a rezar en voz baja, pero muy pronto se dio cuenta de que estaba rezando casi maquinalmente. Retazos de ideas aparecían fugazmente en su alma. Brillaban como estrellas para extinguirse al instante, reemplazadas por otras. Sin embargo, en su espíritu reinaba una sensación de plenitud, de firmeza, de alivio, y él mismo se daba cuenta. De pronto empezaba con fervor una oración, y era tal su deseo de agradecer y de amar. Sin embargo, una vez empezada la oración, enseguida se distraía con otra cosa. Se quedaba pensativo, se olvidaba tanto de la propia plegaria como de aquello que la había interrumpido. Decidió atender a la lectura del padre Paisi, pero estaba tan cansado que poco a poco se fue quedando dormido. Y al tercer día hiciéronse unas bodas de Caná en Galilea. Leía el padre Paisi, y estaba allí la madre de Jesús. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. ¿Unas bodas? ¿Qué es eso? ¿Unas bodas? Las palabras giraban como un torbellino en la mente de Alyosha. Ella también es feliz. Ha acudido al banquete. No, no se ha llevado el cuchillo. No se ha llevado el cuchillo. No ha sido más que una palabra lamentable. Bueno, las palabras lamentables hay que perdonarlas, por descontado. Las palabras lamentables consuelan el alma. Sin ellas, el dolor sería demasiado duro para la gente. Rakitin se marchó por aquel callejón. Mientras Rakitin no dejaba de pensar en las ofensas sufridas, siempre se marchará por un callejón. En cambio, el camino es ancho, recto, luminoso, cristalino y al fondo brilla el sol. ¿Qué es esto que estoy leyendo?
Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, vino no tiene, oyó Alyosha. Ay, sí, me lo he perdido. Y yo no quería perdérmelo. Me encanta este pasaje. Se trata del primer milagro en Caná de Galilea. Ay, ese milagro tan entrañable. No era la tristeza, sino la alegría de los hombres lo que había ido a visitar Cristo cuando obró por primera vez un milagro. Contribuyó a la alegría de la gente. Quien ama a los hombres, ama también su alegría. Al difunto le gustaba repetirlo a cada instante. Era una de sus primeras ideas. No se puede vivir sin alegría, dice Mitya. Así Mitya. Todo lo que es verdadero y hermoso está siempre lleno de misericordia. También solía decir eso. Y dícele Jesús, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dice a los que servían, haced todo lo que os diga. Haced la alegría de unos pobres, de una gente muy pobre, pobre sin duda, pues hasta en la boda les faltaba vino. Escriben los historiadores que en las proximidades del lago Genezaret y en todos aquellos lugares vivía entonces la población más pobre que uno pueda imaginar. Y sabía el otro gran corazón del otro gran ser que estaba ahí presente, su madre, que él no había venido al mundo solo para hacer grandioso y terrible sacrificio, sino que su corazón también estaba abierto a la alegría sencilla e ingenua de ciertas criaturas oscuras, oscuras pero cándidas, que la habían invitado con todo cariño a sus pobres bodas. Aún no ha venido mi hora, dice con dulce sonrisa. Seguro que le sonrió mansamente. En efecto, ¿acaso había venido él a la tierra para multiplicar el vino en la boda de los pobres? Pero el caso es que atendió ese ruego. Hoy está leyendo otra vez. Díceles Jesús, henchid estas tinajuelas de agua, e hinchiéronlas hasta arriba. Y díceseles, sacad ahora y presentad al maestresala. Y presentáronle. Y como el maestresala gustó el agua hecha vino, que no sabía de dónde era, mas lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. El maestresala llamó al esposo y dícele, todo hombre pone primero el buen vino y cuando están satisfechos, entonces lo que es peor, mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. Pero, ¿qué es esto? ¿Por qué se está ensanchando la habitación? Ah, sí, pero si es la boda, el casamiento. Sí, claro. Aquí están los invitados, aquí los recién casados y la alegre multitud. ¿Y dónde está el sabio maestresala? ¿Pero quién es ese? ¿Quién? Otra vez se ha ensanchado la habitación. ¿Quién es ese que se ha levantado por detrás de esa gran mesa? ¿Cómo? ¿Que también está aquí? Pero si yace en el ataúd, pues él también está aquí. Se ha levantado, me ha visto y viene hacia acá, Señor. Efectivamente, se le acercó. Era un anciano enjuto, con el rostro surcado por pequeñas arrugas alegres y de risa serena. Ya no se veía ningún ataúd y el anciano llevaba la misma ropa del día anterior, cuando había estado con ellos y los visitantes se habían reunido en torno a él. Tenía el rostro despejado, los ojos le brillaban. ¿Cómo podía ser? De modo que él también acudía al banquete, que también estaba invitado a las bodas de Caná de Galilea. También a mí, querido hijo, me han invitado y me han llamado, dijo una dulce voz resonando por encima. ¿Por qué te has escondido aquí donde nadie te ve? Únete tú también a nosotros. Aquella voz era la voz del Starets Tzotzima.
¿Y cómo iba a ser él?